Ahora en este jueves con Hugo Moviglia, doctor, médico, sexólogo, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, gracias por estar ahí. Hugo, la vez pasada habíamos hablado, ¿no? En cómo era el sexo durante la cuarentena, durante el confinamiento. Y Tal ahora, y cual. las expectativas que se generan para la pospandemia, ¿no? Digo, bueno, cuando la vea o cuando te vea, voy a hacer tal cosa o quiero hacer tal otra. Y indefectiblemente uno está pensando en ese contacto físico, ¿no? Y ahí aparece lo otro, ¿no? Que es muy común y que lo habrás escuchado casi todo diariamente, Hugo, que es el tema de poder estar a la altura de la circunstancia, lo que se dice poder Muy rendir bien. bien, ¿no? Y creo que ahí es donde Y, queremos hablar con vos, ¿no? Esa expectativa que se genera para el encuentro y para que ese encuentro sea soñado, ¿no? y tal cual, ocurre en todos los aspectos de la vida. Es decir, yo hablo con muchos deportistas que inclusive tenían programadas algunas competencias, ya sea maratonistas o campeonato de tenis. Tengo un paciente que juega al tenis y lógicamente han perdido el entrenamiento y todo aquello que se deja de practicar crea un mito a ver cómo va a ser el después, ¿no? Y ni hablar en el tema sexual, porque el tema sexual, vuelvo a las canchas supuestamente, Sí. ¿no? Después de un tiempo de ausentismo, de encuentros. Entonces, ahí se plantea, esto sobre todo lo habíamos hablado con respecto a parejas que se han separado por la pandemia, porque el que convive, bueno, es lo que hablamos el encuentro anterior, que la Mm, tiene que pelear, la tiene que luchar, esto de no extrañarse, de convivir con todos estos problemas, ujú. pero sí es cierto que el nuevo encuentro crea una expectativa que a veces nos juega un poco en contra, ¿no? Porque abrir mucha expectativa, tener todo a que mi rendimiento tiene que ser el 100%, ¿no? Porque me vuelvo a encontrar y a veces esa gran presión, sobre todo en el área sexual, nos juega un poco en contra en el sentido de que cuanto más estrés ponemos en una situación, quizás menos respuesta vamos a tener. Entonces, vamos a estar más preocupados, sobre todo en la esfera del hombre, Mm. vamos a estar más preocupados mirando qué es lo que pasa abajo, que qué es lo que pasa adelante, que es lo más importante en un encuentro sexual, ¿no? Bien, bien, ahí. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en esto de mirar hacia adelante, Hugo? Y mira, una de las cosas y volviendo un poco al tema anterior, es que nos está preocupando mucho, mucho, mucho. Yo te diría que el otro día haciendo un Zoom con colegas sexólogos y algunos psicólogos y psiquiatras, nos está preocupando mucho no solamente esta pandemia viral que nos lleva a cuidarnos, a lavarnos las manos, el uso del barbijo, sino que estamos haciendo cosas que habitualmente no hacíamos antes. Y nosotros somos muy itálicos, ¿viste? Yo me cruzo con un amigo y lo primero que tiendo es abrazarme, ¿viste? Entonces, Tal cual. esas conductas de no hacer cosas que hacía antes, privarnos de cosas que no hacían antes, nos llevan a una pero potente angustia, ¿no? Vos ves que la gente vive angustiada, preocupada, pero sobre todo ese sentimiento de angustia que por un lado es bueno, por un lado es bueno, porque la angustia me lleva como un periodo de estar atento, ¿no? Si yo estoy angustiado, estoy atento y eso me permite distanciarme del otro, me permite lavarme las manos. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, esta angustia nos lleva a lo que estamos viendo y en todas las edades, esto es muy importante remarcarlo, no solamente en la tercera edad, sino en gente joven, muchísimos cuadros de depresión, ¿no? Síntomas de depresión. Y Mm. vos vas a ver que el síntoma que se prioriza hoy es la falta de concentración, los trastornos en el sueño. Toda la gente se queja que está durmiendo mal, que el sueño es una etapa fundamental en nuestra estructura fisiológica, porque no es que nosotros nos dormimos y nos alejamos del mundo, se recomponen
estructuras cognitivas del cerebro, estructuras del cuerpo mismo, reconstituye un montón de tejidos. Sí. Entonces, toda esta depresión alargada en el periodo de tiempo nos lleva a esto tan preocupante que es esta pandemia así mental. Por lo tanto, y esto viene a la pregunta que hacías al principio, de que yo estoy preocupado, deprimido, tengo que volver a mirar al otro, pero desde un punto de vista encender el aspecto erótico, ¿no? Que es lo que tanto cuesta. O fíjate que el cerebro, si nosotros lo dividiéramos como un gran armario, tiene muchísimos cajones, y hoy los cajones que generalmente abrimos todos los días de esa gran cajonera son cajones que tienen que ver con la preocupación, con la falta de trabajo, con el aspecto económico, con el modo supervivencia, cómo hago... Y está los otros cajones que están a la izquierda, que son la empatía, la caricia, el afecto, la sensualidad, el erotismo, están cerrados hace meses, desde marzo, ¿viste? Claro. Y cada vez se prolonga más. Entonces, tengo que cambiar una estructura cerebral en el sentido de que, ¿cómo miro al otro? Vos dijiste, bueno, empezar a recomponer el acercamiento. Y siempre que hablamos de sexo, no hablamos de un encuentro coital, hablamos de sexualidad, que significa acercamiento. No es casual que hoy han bajado mucho la frecuencia de relaciones sexuales, pero lo que ha aumentado son otros parámetros sexuales y sensoriales, como son los abrazos, las caricias, los besos, que son tan importantes en un encuentro sexual. Uh-huh. O sea que tenemos que bajar las expectativas, sobre todo, te lo digo, y lamentablemente me quedo cada vez con menos amigos de el hombre, porque el hombre es el que, bueno, me encuentro, tengo que rendir el 100%. Dejar de lado que no es solamente un encuentro coital y que me vuelvo a encontrar, en el caso de parejas que se vuelven a encontrar, me vuelvo a encontrar con ella, en la cual el afecto, el abrazo, pues es que cuando nosotros nos abrazamos estimulamos muchísimas sustancias que son las endorfinas, que nos sirven para estar mejor con el otro. Y el encuentro coital va a venir como consecuencia, pero no como punta de flecha, como si no existiera el coito, prácticamente no existiría la sexualidad, claro. Y ese es un mito que hay que corregir en sexualidad. ¿Está como muy sobrevalorado el coito? Demasiado, demasiado. Lamentablemente por cuestiones culturales, y vos fíjate, vamos, que no escuchen las mujeres que siguen el programa, pero entre hombres estamos permanentemente hablamos de encuentros, si no hablamos, como esas cajoneras que te decía yo, si no hablamos del cajón del auto, hablamos del cajón de fútbol y hablamos del cajón del sexo, ¿viste? Y contamos nuestras aventuras sexuales como grandes conquistas maratónicas, ¿no? Y de horas y de cantidad de eyaculaciones. Entonces vivimos con ese mito de que somos hombres en la medida que nuestro pene está bien erecto, que logra buenas penetraciones, que agotamos a nuestra pareja circunstancial o a nuestra pareja definitiva. O sea, entonces se crea ese concepto que a veces hasta es contraproducente. Yo siempre digo a los pacientes, cuando viene un paciente con una disfunción eréctil, le digo, mire, los peores consejeros son los amigos, porque usted va, es como la reunión de los pescadores, ¿viste? Vos claro. Vas y no pescaste nada, y vos ves que en la ronda de pescadores todo el mundo lo que menos pescó es un tiburón, ¿viste? El tamaño. Y bueno, pasa lo mismo en la sexualidad. A veces el hombre se cuenta hasta disminuido porque si tuvo un problema sexual y encuentra en una reunión de amigos que son todos expertos en sexualidad, entonces no es buen consejero la reunión de amigos. Entonces, tener en cuenta que a veces sobrevaloramos, y esto te lo digo no solamente por los libros, por cuestiones científicas, sino por la queja femenina. La queja femenina está, doctor, el hombre apenas logra 2 caricias, ya quiere cama y quiere penetración. Y a veces una mujer, no solamente porque disfruta más el camino hacia el objetivo, sino porque necesita ese camino para lograr mejor respuesta sexual. La mujer necesita más tiempo para excitarse que nosotros los hombres. Por lo tanto, a veces se quejan, escuchemos la queja femenina, en el caso de parejas heterosexuales, de que necesitan tiempo para tener mayor grado de excitación y por lo tanto mejor respuesta sexual, ¿no? Claro, claro. También está aquello de, bueno, por ahí se genera el momento para tener ese encuentro sexual y después el coito, y por ahí el coito no se produce,
Y a un hombre, hablando del varón, ¿no? Lo frustra por ahí, pero Sí. por ahí lo frustra más el hecho de que no pudo producirse el coito que si su pareja ha disfrutado o no en ese momento, ¿no? Exactamente. Y te vuelvo a repetir, sexualidad es el encuentro y no es nada más lindo que encontrarse, que abrazarse, que besarse, que intercambiarse pedidos. Mira, haceme esto, te hago esto, que te gusta, que no te gusta. El encuentro sexual, vos sabés que algunos lo definen como una pérdida transitoria de la conciencia, ¿no? Uno cuando está en un encuentro con alto voltaje erótico, deja de concepto claro, de estar consciente de la realidad, de dónde está, del tiempo que está. Entonces, a veces cometemos el error, vuelvo a decir, por eso me quedo sin amigos, el hombre, de concientizar demasiado el encuentro sexual. ¿Viste? A ver, ¿qué le voy a hacer? No, a ver, miro para abajo, no, viene bien mi pene, a ver, entonces esto le debe gustar. Y Claro, hacemos consciente un acto que es absolutamente consciente. El encuentro sexual no es patrimonio de la dominación voluntaria de nosotros. Es lo mismo que el ritmo cardíaco. Yo estoy hablando con vos y mi corazón sigue latiendo, mi respiración sigue produciéndose. Hay factores biológicos involuntarios y lo mismo pasa, gran error de los hombres, pensar que nosotros dominamos nuestra erección, que nuestro órgano sexual se va a levantar o va a responder en la medida que nosotros lo pensemos. Y él no escucha, no tiene oídos nuestro órgano sexual. Lo que tiene son sentidos. Él mm, responde a estímulos. O sea que cuanto más estímulos, mejor. Y una de las causas más frecuentes de disfunción sexual eréctil en el hombre es esa sobreexigencia de tener que funcionar 100 puntos. Cuando yo me someto, esto es sinónimo de estrés, si sí, yo me someto a estrés, cuando uno tiene estrés, elabora una sustancia que se llama cortisol, que son corticoides. Y por otro lado, libera otras sustancias como la adrenalina, que son las sustancias del estrés, que la adrenalina lo que hace a nivel biológico en el ser humano es cierra las arterias, cierra las arterias. Por eso me roban en la calle, me ponen una pistola en la cabeza, yo me pongo pálido, se me cierran las arterias de mi cara. Bueno, acá se cierran las arterias de todo el cuerpo, por lo tanto hay menos flujo y por lo si yo para tener una buena erección necesito buen flujo, te imaginas que es todo lo contrario. Me estreso, me voy poniendo cada vez más nervioso, mm, efecto adrenalínico, me mm, pongo nervioso, empiezo a transpirar, veo que lo que tengo entre mis piernas no va con la velocidad erótica que yo estoy teniendo a nivel cerebral, entonces me pongo más nervioso y vuelvo a repetir. Las causas más frecuentes de disfunción sexual masculina es justamente esa sobreexigencia de que todo tiene que ser como, viste, perdóname la comparación, como la vaca que la sellan con el sello fuego. Yo claro. a esa pareja la tengo que sellar porque a partir de ahí o va a querer estar conmigo o yo no la quiero ver más. Entonces, esa sobreexigencia, dejarnos esa exigencia de lado y disfrutar como si fuera una tabla que tiramos al mar, el encuentro sexual, y disfrutar de un intercambio de caricias y de Mm. besos, que es lo más lindo que podemos disfrutar en el sexo. Vos pensás que un orgasmo dura milésimas de segundo, por lo tanto, si limitamos o minimizamos el encuentro sexual al orgasmo, le estamos quitando mucho valor al encuentro sexual, ¿no? Total, total. Ahora, doctor, hay muchos jóvenes que acuden al sildenafil para suplantar o para asegurarse, entre comillas, el buen rendimiento. Una sugerencia en torno a esto. Mirá, muy bien, esto es una muy buena pregunta y viene bien que la hagas porque una de las consecuencias que estamos viendo en la pandemia es el aumento del consumo del sildenafil, del famoso El Viagra que famoso nosotros Viagra, llamamos. claro. Y lo que supuestamente está indicado el Viagra, que es cuando tenemos problemas orgánicos, es decir, yo tengo hipertensión, yo tengo diabetes, todas enfermedades vasculares Mm, que me llevan a tener dificultades, eso que estaba hablando hace un rato, del flujo sanguíneo. Yo si tengo hipertensión, las arterias están cerradas, el Viagra ayuda a que esa arteria se relaje y pueda producirse la llegada de sangre al tejido peniano y lograr una mejor erección. Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente la gente joven no tendría indicaciones de tomar sildenafil porque son gente joven que no tiene patología orgánica, pero estamos viendo, parece mentira, pero
todo lo contrario, que hay aumentado muchísimo el consumo de sildenafil en gente joven. Y esto tiene que ver con todo lo que hablamos hace un rato. Sí. Es decir, la gente joven empieza, primero tiene este gran golpe con la pandemia, que sufre de algo natural en su vida, que es estar con amigos, la cerveza, el deporte. Se ha tenido que confinar a hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer. Gran impacto mental, ¿no? Porque es importante, por eso hoy se dice que un 40 o un 50% de la gente joven ha abandonado el encierro para tener vínculos sociales, sexuales, y hay un gran abandono en la medida que la pandemia se vaya prolongando. Entonces, como está tan ansioso, tan preocupado, recurre justamente al sildenafil para esa exigencia que acabamos de decir hace un rato, de no fallar, no puedo fallar, de ninguna manera puedo fallar, entonces no lo utilizo desde un punto de vista orgánico y biológico, pero sí de un potente coadyuvante psicológico. Yo tomo la pastilla y yo creo, te lo soy sincero, que si yo agarro una aspirina y la pinto con el color del sildenafil y se la doy a un paciente joven, Sí. me va a decir a los 2 días, doctor, la pastilla que me dio es terriblemente buena, ¿no? Claro, Entonces, claro. el efecto, que eso se llama en medicina, el efecto placebo, de tomar algo que quizá no tiene un componente farmacológico, pero que es tan potente a nivel cerebral. Recordemos que nuestro órgano sexual es fundamentalmente nuestra cabeza, nuestro cerebro, por lo tanto es muy importante aclarar esto a los gente joven que quizás no necesita la toma de esta pastilla, pero sí no lo podemos evitar porque a veces lamentablemente la consiguen y necesitan ese impulso psicológico ante el no poder fallar. Y bueno, estamos viendo esto de un gran consumo del sildenafil en gente joven, ¿no? Doctor, le agradecemos enormemente esta participación, esta columna. Clarísimo, clarísimo. Y desde bueno, ya. Me alegro. Muchas gracias. Lo importante es que saquemos conclusiones de todo esto, porque, vuelvo a repetir, me preocupa muchísimo porque son consultas que tengo cada vez más frecuentes de esta pandemia mental, mucha depresión, mucha angustia. Entonces, la depresión me lleva a alejarme de lo sensorial, Entonces, tenemos que hacer cosas para vencer esta pandemia. No nos tenemos que quedar con los brazos una de las cosas que tenemos es el trastorno del sueño. Claro. Entonces, tenemos que descansar mejor, tenemos que abandonar esto que tenemos en el medio. Está hoy demostrado por estudios que el uso hasta altas horas del celular o de las pantallas de computadoras o la televisión emiten lo que se llama luz azul. La luz azul estimula una glándula que tenemos en el cerebro que se llama hipotálamo y segrega menos cantidad de melatonina, que es la sustancia que yo necesito para dormir. Entonces, tratemos de hacer cosas para... Es como, la depresión sería como una falta de energía, como si la usina que produce energía en este momento está media tirada menos o media fundida. Necesito crear energía, y la energía la voy a crear abandonando un poquito las malas noticias, haciendo actividad física. Hoy en día ha adquirido muchísima importancia la realización de actividad física para liberar un montón de sustancias cerebrales que me ayudan a un bienestar psicológico, hacer contactos sociales a través de estas redes como estamos haciendo nosotros, no abandonar el encuentro social, y un montón de prácticas, alimentarnos bien, un montón de prácticas, y sobre todo que lamentablemente en la ciudad donde estoy viviendo yo hubo algunos casos dramáticos de suicidio en adolescentes. Eso es porque no sé, a veces hay realmente muchas causas, pero una de las causas es tener un proyecto, tener algo, un sueño por delante, tener algo que me permita mirar al futuro, que esto va a terminar y que la idea de un proyecto, de una contingencia que me pueda suceder, es como una bomba alimentaria para permitirme tener nuevas ilusiones, nuevos sueños que son importantes para vivir. Totalmente, totalmente. Abrazo grande, Hugo. Muchas gracias. Dale, te agradezco el contacto. Saludos a toda la gente de la querida radio y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, gracias. Hugo Moviglia, médico, sexólogo, bueno, compartiendo nuestra